Hola, muy buenas noches. Quien les habla, Luis Intriago. Un video más hacia ustedes. Espero les guste y sea de su agrado y conocimiento. Vamos a hablar sobre el tema de granos y cereales. Especificar un poco más hacia el video anteriormente. Teniendo en cuenta las características generales de los granos de cereales. Son morfología de los granos, distribución de nutrientes en el grano, principales constituyentes químicos del grano. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Qué son los granos? ¿Qué son los cereales? Son plantas herbáceas de la familia de las gramíneas cuyas semillas se emplean para la alimentación humana o animal. Producen frutos secos con una sola semilla que se conoce como cariopsine. Son granos donde se lleva la molienda y ¿qué se, qué se tiene después de la molienda? La harina para la elaboración de subproductos para las grandes industrias. La cultura europea formaron en torno al trigo, la cebada, el centeno y la avena, constituyentemente que hoy en día utilizamos todos esos cereales para muchos subproductos que se elaboran hoy en día en las grandes industrias. Teniendo en cuenta las diferencias básicas entre los cereales, como por ejemplo la composición química entre ellos, la forma del grano, que varían muchas veces dependiendo del grano que se vaya a cosechar. También hay granos en cosecha en ciclo corto y también en ciclo largo, por ejemplo de un año nomás. El tamaño de los gránulos de almidón del endospermo. Las estructuras del grano de cereales se varían en diferentes formas. Por ejemplo, el germen de embrión, que significa el centro o núcleo de la semilla. El endospermo es la estructura harinosa o feculenta que envuelve al embrión y que le proporciona los nutrientes necesarios para su desarrollo. El pericarpio, capas exteriores laminares que recubren el grano. La cáscara es la capa más exterior de todos y de ciertas durezas, ya que protege a la semilla. Los granos, también teniendo en cuenta las diferentes perspectivas que son, por ejemplo, hay granos desnudos y granos no desnudos. Los granos desnudos tenemos, por ejemplo, que son las ausencias de cáscara, como el trigo, el maíz, el sorgo y entre otros. Los granos no desnudos presentan la cáscara, como es el arroz y la cebada. Partes constituyentes del pericarpio está compuesto de varias capas de células. Se divide en epicarpio, mesocarpio y endocarpio. Esto último se subdivide en células intermedias, cruzadas y tabulares. Los granos y cereales se utilizan hoy día en diferentes subproductos. Es muy importante en la dieta para el ser humano, es muy saludable, bastante nutritiva y eh, con grandes vitaminas y minerales. Como les sigue diciendo, los constituyentes químicos no están distribuidos de manera homogénea en el grano. El almidón aumenta sus niveles de la exterior hacia el centro del grano. Los restantes nutrientes muestran un patrón muy diferente. Cubiertas y envolturas compuestas por celulosicos, proteínas, lípidos, minerales, vitaminas y pigmentos carotenoides. El germen es rico de azúcares, proteínas, lípidos, minerales, vitaminas y enzimas activas, entre otras. Hay que tener en cuenta también un factor muy importante en las propiedades físicas del grano, la evaluación de la calidad de los cereales. Propiedades físicas de los cereales, como es decir, son un conjunto de características propias de los granos que los diferencian y se relacionan con la composición química y las propiedades funcionales. Son de utilidad en almacenamiento, en la separación o limpieza o el procesamiento en lo que se utiliza en las grandes industrias.
para cualquier elaboración de un subproducto. Las dimensiones del grano: peso de 1000 gramos, pesos volumétricos y densidad. Y lo que es la evaluación de la calidad de los cereales se encuentra dada por determinación y ensayos estandarizados para esto. El muestreo de los granos representa la más importante y crucial operación de todos, el diagrama de análisis de la calidad de grano. El método de muestreo consiste en tomar pequeñas cantidades de grano, que en su conjunto forman una muestra representativa del lote en general. Por ejemplo, la forma de muestreo se realiza en dependencia de cómo se encuentra el grano. De 10 casos, muestreo en todos, por ejemplo, granos ensacados, granos a granel, granos en silos, así sucesivamente. La muestra separada se divide como testigo para el productor, para el laboratorio, que es donde se va a elaborar el producto o un producto innovador que va a lanzarse hacia el mercado. Teniendo en cuenta que también que los cereales la materia prima para sacar lo que son los almidones, o sea, la harina o los almidones. ¿Dónde constituye el almidón? Por polímeros, que es la amilosa y amilopectina. ¿Qué es la amilosa? La proporción relativa de amilosa y amilopectina determina muchas de las características de los almidones presentes en los cereales. La amilopectina, con ligeros cambios de la proporción entre amilasa y amilopectina, se pueden conseguir enormes efectos en una amplia variedad de características funcionales, donde los azúcares libres se encuentran presentes en cantidades no superiores al 3%, mayormente en capas externas que en el endospermo. La sacarosa, rafinosa, maltosa, taquiosa, neoquestosa, glucosa y fructosa. Otros polisacáridos no feculentos presentes en las capas externas son la celulosa, hemicelulosas, entre otras. Bueno, esto lo hemos venido a hablar sobre lo que son los granos y cereales. Espero les guste.